Si arreglas este camión que nadie pudo, el trabajo es tuyo, y lo que el humilde mecánico hizo se volvió leyenda. El aire acondicionado de la oficina de automecánica Premium en Naucalpan soplaba un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la indiferencia. Rafael Domínguez lo sentía en los huesos, parado en medio del impecable piso de cerámica pulida, con sus botas de trabajo gastadas y su camisa descolorida por el sol y el jabón. Frente a él, el gerente Valdés, un hombre de traje ajustado y sonrisa burlona, señaló con un gesto despectivo hacia el fondo del taller. Allí, bajo las luces blancas y asépticas, descansaba un gigante rojo, un camión Kenworth T800 que parecía una bestia dormida. Su pintura brillaba, pero su motor, un corazón de 2 millones de pesos, llevaba semanas en silencio. Rafael sintió el peso de todas las miradas de los mecánicos uniformados, miradas que lo medían, lo juzgaban y lo descartaban en un solo parpadeo. 15 especialistas, Domínguez, 15, con certificados y diplomas que tú ni en sueños tendrás, no pudieron hacer nada, dijo Valdés, arrastrando las palabras con un placer cruel. Lo revisaron de punta a punta, lo desarmaron casi por completo, nadie encontró la falla. Si tú, un simple mecánico de Tlalnepantla, logras que esa máquina encienda en menos de 6 horas, el puesto es tuyo. Pero si fallas, te quiero fuera de aquí en 30 segundos y no vuelvas a pisar un taller de esta cadena. ¿Entendido? Rafael apenas asintió, tragando saliva. Sus manos, acostumbradas a la grasa y al esfuerzo, se cerraron en puños dentro de sus bolsillos. No era orgullo lo que sentía, era la imagen de sus hijos, Mateo y Valentina, comiendo frijoles fríos por 4ª vez en la semana. Era el rostro de su esposa María, tratando de sonreír mientras vendía el pequeño televisor para comprar un tanque de gas. Con un movimiento lento y deliberado, Rafael se agachó y colocó en el suelo la única credencial que poseía. No era un diploma enmarcado, sino una vieja caja de herramientas de metal, abollada y marcada por décadas de trabajo. Perteneció a su abuelo, don Pedro, el hombre que le enseñó que un motor tiene alma y que las manos honestas pueden escuchar lo que las máquinas callan. Pasó los dedos sobre un arañazo profundo cerca del cerrojo, un recuerdo de la primera vez que su abuelo le dejó ajustar una tuerca. Esa caja no contenía solo llaves y desarmadores. Guardaba la dignidad de su familia, la sabiduría de una generación y la única herencia que podía dejar a sus hijos. Al abrirla, el olor a aceite viejo y a metal limpio llenó el aire a su alrededor, creando una pequeña burbuja de familiaridad en aquel entorno hostil y estéril. Era su santuario. Ignorando las risas ahogadas y los murmullos de los otros empleados, Rafael caminó hacia el imponente camión. Cada paso resonaba en el silencio del taller, un eco de los 4 meses de desempleo, de las puertas cerradas, de la humillación de ser difamado por su antiguo jefe, don Bernardo, por haberse negado a estafar a una anciana. Se detuvo frente al motor, posando una mano sobre el metal frío y cerró los ojos por un instante. No rezó, simplemente escuchó. Buscó ese susurro, esa vibración casi imperceptible que su abuelo le enseñó a encontrar. Sabía que no era solo un motor, era un rompecabezas, una prueba disfrazada de trampa. Valdés lo quería ver fracasar, lo quería ver humillado públicamente. Pero en el fondo de su corazón, Rafael sentía que esa bestia roja no era su enemiga. Era su única oportunidad de volver a casa y decirle a su familia que todo iba a estar bien. Historias como la de Rafael son las que nos recuerdan que el valor de una persona no está en sus títulos, sino en su carácter. Este es un canal que apenas comienza su camino, un espacio dedicado a encontrar y contar esas crónicas de gente buena que, con su integridad, cambia el mundo en silencio.
Cada vez que te suscribes, nos estás dando el combustible necesario para seguir buscando estas joyas de humanidad y traerlas hasta tu pantalla. Te pido de corazón que te unas a nuestra comunidad. Es un clic para ti, pero para nosotros es la fuerza que nos permite seguir adelante. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje, porque la historia de Rafael apenas está por comenzar, y lo que está a punto de descubrir cambiará su vida para siempre. Rafael aceptó el desafío y el pesado portón de Automecánica Premium se cerró a sus espaldas con un eco metálico que pareció sellar su destino. El taller era un mundo aparte, un quirófano de máquinas donde el suelo brillaba como un espejo y el aire olía a químicos caros, no a la grasa y el sudor de los talleres de Tlalnepantla. Las herramientas colgaban en paneles organizados con precisión milimétrica, tan limpias que parecían no haber sido usadas jamás. Los otros mecánicos, con sus uniformes impecables con el logo bordado, lo observaban de reojo, con una mezcla de lástima y burla. Para ellos, Rafael y su raída camisa de franela, sus botas gastadas y esa vieja caja de herramientas de madera eran un espectáculo, un chiste que ya tenía un final escrito. El gerente Valdés, con una sonrisa torcida, le señaló el monstruo rojo. El Kenworth T800 parecía una bestia dormida, imponente y silenciosa. 6 horas. El reloj en la pared comenzó su cuenta regresiva, y cada segundo era un grano de arena que caía sobre la esperanza de su familia. Con un suspiro profundo, Rafael se acercó al camión. No pensó en los 15 expertos que habían fracasado, no pensó en la humillación, pensó en el rostro de María, en la pregunta silenciosa en los ojos de Mateo y Valentina, pensó en la despensa vacía y en la amenaza del desalojo. Abrió la caja de su abuelo sobre una manta que sacó de su mochila. Las herramientas no brillaban, estaban marcadas por el uso, por las manos de don Pedro, cada una con una historia. Eran una extensión de su propio cuerpo. Mientras los otros cuchicheaban, él se deslizó bajo el motor, ignorando el frío del suelo pulido. El silencio del taller solo era roto por el sonido metódico de sus llaves. Un lenguaje que solo él parecía entender. Su primer movimiento fue colocar una mano sobre el bloque del motor, frío e inerte. Cerró los ojos por un instante, no para rezar, sino para escuchar. Su abuelo le había enseñado que cada máquina tiene un alma, una historia que contar a quien tuviera la paciencia de escucharla. Pasó la primera hora revisando lo evidente, lo que cualquiera habría hecho primero: el sistema de combustible, los inyectores, la compresión de los cilindros. Todo estaba impecable, casi de fábrica. Cada pieza que inspeccionaba confirmaba una verdad desconcertante. Mecánicamente, el camión estaba perfecto. Esto, en lugar de ser un alivio, era una fuente de angustia. Si el problema no era mecánico, entonces era algo mucho más complejo, algo que quizás requería equipos de diagnóstico que él no tenía ni sabía usar. Valdés se acercó, cruzado de brazos, su sombra cubriéndolo. «El tiempo corre, Domínguez. ¿Ya encontraste el fantasma o solo estás ensuciando mi piso?», dijo, con un desprecio que no se molestó en ocultar. Rafael no respondió. Simplemente se limpió las manos en un trapo y siguió trabajando, su mandíbula apretada. La frustración comenzaba a carcomer su calma. Era una pequeña grieta en el dique de su serenidad, y sentía que la desesperación amenazaba con inundarlo todo. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un señor mayor, de unos 65 años, con un uniforme gris de personal de limpieza, barría en silencio en una esquina lejana. Se movía con una lentitud deliberada, sin hacer ruido, casi invisible en la vastedad del taller. De vez en cuando, levantaba la vista y observaba a Rafael, no con la curiosidad burlona de los otros, sino con una atención genuina, casi paternal. Rafael sintió esa mirada, pero no se sintió juzgado. Al contrario, había una extraña calma en la presencia de aquel hombre.
Después de casi 2 horas de trabajo infructuoso, el señor de la limpieza se acercó con 2 vasos de plástico, uno con agua y otro con un café humeante. Para el frío, joven, a veces la cabeza piensa mejor cuando el cuerpo está a gusto, dijo con una voz rasposa pero amable, dejando los vasos en una caja cercana. Rafael, sorprendido por el gesto, se incorporó y lo miró a los ojos. «Muchas gracias, maestro». «De verdad». Rafael bebió el agua, sintiendo cómo el líquido fresco aliviaba su garganta seca por la tensión. El señor se quedó allí un momento, apoyado en su escoba. «¿Sabe? Mi padre era carpintero», comenzó el anciano, su mirada perdida en el motor del camión. Él decía que a veces, cuando una puerta no cerraba bien, el problema no estaba en la bisagra que rechinaba, sino en el marco que nadie veía, en la estructura. A veces, el problema más grande se esconde en el lugar más silencioso. La frase simple y sabia golpeó a Rafael como un rayo de luz en la oscuridad. El marco, la estructura, no el corazón ruidoso del motor, sino el sistema nervioso que lo controlaba todo en silencio. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en el músculo de la máquina que había olvidado por completo su cerebro. El sistema electrónico era el único lugar que no había revisado a fondo, el único lugar que todos los demás mecánicos probablemente habían pasado por alto o revisado con escáneres que solo leen los errores más comunes. Con una nueva energía, Rafael agradeció al hombre, quien simplemente asintió con una leve sonrisa y volvió a su trabajo. Rafael dejó de lado las llaves y los dados y se concentró en el laberinto de cables que salían de la computadora central del camión. Siguió cada arnés, cada conector, con la yema de los dedos, buscando una anomalía, una conexión suelta, una señal de que algo no estaba en su lugar. Los otros mecánicos lo miraban ahora con desconcierto. ¿Qué hacía ese viejo mecánico de pueblo revisando cables como si pudiera ver la electricidad? Pero Rafael no los veía. Estaba en su propio mundo, en un diálogo silencioso con la máquina. Fue así como, después de casi media hora de rastreo minucioso, encontró algo escondido detrás del tablero, amarrado con cinchos de plástico a un mazo de cables principal. Una pequeña caja negra sin etiquetas, un componente que no pertenecía al diseño original del Kenworth. Era un dispositivo añadido, un injerto en el sistema. Con mucho cuidado, lo desconectó y lo llevó a su banco de trabajo improvisado sobre la manta. Era evidente que se trataba de un prototipo, algo experimental. Valdés lo vio desde su oficina y salió a toda prisa. «¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo?», preguntó, su tono cargado de alarma y furia. «Te dije que arreglaras el motor, no que te pusieras a desarmar la electrónica. Si dañas la computadora, te juro que lo pagarás por el resto de tu vida». La amenaza flotaba en el aire, pesada y real. Rafael lo miró con calma, sosteniendo la pequeña caja en su mano. «El problema no está en el motor, señor Valdés. El problema está aquí. Creo que este dispositivo está causando un corto y bloqueando el arranque». La lógica dictaba que la solución más rápida era simplemente quitarlo, puentear la conexión y el motor probablemente arrancaría. Sería la salida fácil. Habría cumplido la tarea. Pero mientras observaba el dispositivo, Rafael vio algo más. Una de las soldaduras en el pequeño circuito impreso en su interior era defectuosa. Era una falla de fabricación, un punto frío casi invisible. 13 de los 15 mecánicos anteriores, como supo después, simplemente habían recomendado quitar el dispositivo experimental. El 14º había intentado reprogramar la computadora, empeorando las cosas. El 15º se había rendido, pero Rafael no era como ellos. Su abuelo le enseñó que un trabajo no está terminado hasta que está bien hecho. Quitar el dispositivo era un atajo, una mentira.
Lo correcto era reparar la falla original, entender por qué fallaba y devolverlo a su estado funcional. Era una cuestión de honor, de respeto por la máquina y por su propio oficio. El tiempo seguía corriendo, le quedaba poco más de una hora. La presión era inmensa. Ignorando las protestas de Valdés, Rafael tomó una decisión. No tomaría el atajo. Haría lo que su abuelo le habría enseñado a hacer. Abrió su vieja caja de herramientas una vez más. Los otros mecánicos se acercaron, formando un círculo de curiosos. De entre sus llaves y desarmadores, sacó una herramienta que provocó risas ahogadas. Un cautín de soldar antiguo, con mango de madera y una punta ennegrecida por décadas de uso. Era el cautín de don Pedro, una reliquia. Valdés se llevó las manos a la cabeza. ¿Pretendes usar esa antigüedad en un sistema electrónico de 2 millones de pesos? Estás completamente loco. ¡Seguridad!, gritó. Pero antes de que alguien pudiera moverse, el señor de la limpieza, que había estado observando todo desde la distancia, se interpuso con calma. Deje que el joven trabaje, señor Valdés. Démosle el tiempo que se le prometió. Su voz, aunque suave, tenía un peso inesperado, una autoridad que silenció al gerente. Con manos firmes, que no delataban el torbellino en su interior, Rafael conectó el viejo cautín a un enchufe. Esperó a que la punta se calentara. El olor a estaño y resina llenando el aire. Un aroma que lo transportó a su infancia, al taller de su abuelo, a las tardes aprendiendo el oficio. Con la precisión de un cirujano, retocó la soldadura defectuosa en el pequeño circuito. Fue un movimiento rápido, experto, un toque de calor que corrigió el error de origen. El silencio en el taller era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en sus manos. Volvió a ensamblar la caja negra, la reinstaló en su lugar y reconectó el arnés con un clic satisfactorio. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y se dirigió a la cabina del camión. Cada paso resonaba en el silencio. Se sentó en el asiento del conductor, miró el reloj en la pared al que le quedaban apenas 40 minutos y giró la llave en el encendido. El rugido del Kenworth T800 no era solo el sonido de un motor diésel despertando de un largo sueño. Era un grito de justicia que llenaba cada rincón del taller, una vibración que sacudía el polvo de las herramientas y hacía temblar los vidrios de la oficina de Valdés. Rafael se quedó de pie, con las manos cubiertas de grasa y el rostro bañado en lágrimas de puro alivio. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo y la emoción. Había funcionado. Contra todo pronóstico, contra la burla silenciosa de los otros mecánicos, contra el plan humillante del gerente, lo había logrado. El motor no solo encendió, sino que sonaba redondo, potente, como si acabara de salir de fábrica. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Un tambor que anunciaba una victoria que, por un instante, pareció solo suya. Valdés salió de su oficina con el rostro descompuesto, una máscara de incredulidad y furia. Se acercó a grandes zancadas, con el dedo índice apuntando directamente a Rafael. Su voz era un silbido venenoso que intentaba cortar el aire por encima del estruendo del motor. ¿Qué hiciste? Te dije claramente que no tocaras nada que no fuera mecánico. Seguro rompiste algo, malnacido. Apaga eso ahora mismo. Vas a pagar por cualquier daño que le hayas hecho a esta máquina. Rafael no respondió. Simplemente bajó la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia, esperando el golpe final, la acusación injusta que lo devolvería a la calle. Pero antes de que Valdés pudiera seguir con su ataque, una voz tranquila y firme se escuchó a sus espaldas. Una voz que no pertenecía al caos del taller, sino a la calma de la sabiduría. Déjelo en paz, señor Valdés. El joven no ha hecho nada malo. Al contrario, ha hecho lo que 15 de sus llamados expertos no pudieron.
Todos los presentes se giraron. El señor de la limpieza, el anciano amable que le había ofrecido un vaso de agua y palabras de aliento, se había quitado el sombrero de paja. Su postura ya no era la de un humilde trabajador, sino la de alguien con una autoridad natural e inquebrantable. Se acercó lentamente, sus viejos zapatos de trabajo resonando con un peso inesperado sobre el concreto del taller. Miró a Valdés directamente a los ojos, y el gerente, por primera vez, pareció encogerse, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. El anciano posó una mano en el hombro de Rafael, un gesto de protección y reconocimiento. «Usted es...», balbuceó Valdés, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico. El anciano sonrió con una tristeza serena. «Soy Arturo Morales, dueño de Transportes Morales y dueño de este camión. He pasado las últimas 6 horas observando no a un mecánico, sino a un hombre. Vi cómo los demás llegaban con sus computadoras y sus títulos, tratando de engañar al sistema, buscando el atajo más rápido. 13 de ellos encontraron el dispositivo y simplemente lo desconectaron. Pero este hombre lo entendió. Entendió que el problema no era la pieza, sino la falta de integridad con la que fue instalada. Don Arturo se dirigió a los demás mecánicos, que ahora miraban a Rafael con una mezcla de asombro y respeto. Este camión era una prueba de carácter. Quería encontrar a alguien que no solo supiera de motores, sino que tuviera el corazón en el lugar correcto. Alguien que, bajo presión y con el hambre acechando en casa, eligiera hacer lo correcto, no lo fácil. Rafael no solo reparó una soldadura con el viejo cautín de su abuelo, reparó mi fe en que todavía existen artesanos honestos. El silencio en el taller era absoluto, solo interrumpido por el ronroneo perfecto del motor. Don Arturo se volvió de nuevo hacia Valdés, y su voz, antes serena, ahora tenía un filo de acero. «Usted, señor Valdés, está despedido. Su actitud es un veneno para cualquier empresa que valore la decencia y el respeto. Recoja sus cosas y váyase. No quiero volver a verlo cerca de mis negocios». Luego, se giró hacia un Rafael que no podía creer lo que estaba escuchando. Sus ojos brillaban con una intensidad paternal. «¿Y tú, Rafael Domínguez? A ti no te voy a ofrecer el puesto de mecánico. Eso sería un insulto a tu talento y a tu integridad. Te ofrezco el cargo de director de mantenimiento de toda la flota de Transportes Morales. Tendrás un sueldo de 85,000 pesos mensuales, todos los cursos que quieras tomar pagados por la empresa y la autoridad para construir un nuevo equipo, una red de talleres basados en la ética que demostraste hoy. Quiero que me ayudes a construir algo que dure, algo basado en la confianza». Esa noche, Rafael no llegó a su casa caminando con los hombros caídos y las manos vacías. Llegó con un adelanto de 20,000 pesos en el bolsillo, un sobre que pesaba más que cualquier herramienta. Lo primero que hizo fue tocar la puerta del señor que les alquilaba la casa. Le pagó los 3 meses de renta atrasada y 1 por adelantado. El rostro del hombre, antes duro y amenazante, se suavizó con sorpresa y alivio. Luego, Rafael fue al mercado. Compró carne, verduras frescas, frutas, leche, pan, todo lo que sus hijos le habían pedido en susurros durante meses. Cuando entró en su pequeña casa, María lo vio con la despensa llena y los ojos llenos de una esperanza que creía perdida. Esa noche, la familia Domínguez no cenó frijoles y tortillas. Cenaron como reyes. Mateo y Valentina reían, contando historias, mientras el aroma de un guiso caliente llenaba el aire. Un perfume de dignidad recuperada y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, brillaba con una luz inmensa. Los meses que siguieron fueron una transformación. Bajo la tutela de don Arturo, quien se convirtió en su mentor y figura paterna, Rafael floreció. No solo supervisaba el mantenimiento de cientos de camiones, sino que implementó un código de ética